Bienvenido una vez más a esta serie de reflexiones sobre la historia que hemos concentrado en los últimos capítulos en el trabajo y previamente en la educación. En la intervención pasada me referí específicamente a la seguridad social, pero más específicamente a la pregunta que me llevó incluso a escribir un libro, como lo mencioné, y se llama justamente Seguridad Social. El subtítulo del libro es La anomalía histórica que revela la naturaleza del político. Y es una anomalía porque en la historia, como lo hemos visto varias veces, hay características comunes, constantes, rasgos característicos de la historia, como lo hemos dicho, tomando como base y referencia los 150 siglos desde la revolución de la agricultura o los, que es lo mismo, 15.000 años o un poco menos, el tiempo que sea. Hay rasgos muy comunes como la búsqueda y la acumulación del poder por parte de una serie de individuos que se han llamado a lo largo de esa historia líderes, seres políticos, candidatos, presidentes, emperadores, etcétera. Rasgos comunes en cuanto a la apropiación de las tierras, de la riqueza. Es consistente la historia, está salpicada consistentemente en cualquier esquina de este mundo por personas que buscan acumular insaciablemente propiedades, bienes, riqueza, etc. En cambio, la protección del trabajador, que, como lo hemos dicho, es una fuerza evolutiva, puesto que nace hace cerca de 2 millones de años con el Homo habilis o con la revolución de la agricultura, nace como esclavo. En cambio, para él, digo, no ha habido algo característico, algo común, un rasgo, un cuidado, una preocupación por su salud, dada su importancia, digámoslo en general, para la alimentación, para el vestido, para la vivienda. La pregunta de la intervención pasada es ¿por qué esa brecha? ¿Por qué después de tantos milenios, solo hasta hace apenas muy poquitos décadas, casi podríamos decir, puesto que la seguridad social nace en Alemania en 1883? Piense usted que dependiendo de su edad, que por supuesto eh, me es imposible acercarme a usted para reflexionar precisamente con usted y si está interesado en estos temas, eh, porque yo creo que si se interesa es porque de alguna manera usted ha reflexionado por otros caminos también sobre estas preocupaciones. Pero piense usted que en América Latina las revoluciones de independencia se dieron a comienzos del siglo XIX, es decir, no había seguridad social. Se consolidan esas batallas o se consolida la independencia hacia la tercera década o cuarta década del siglo XIX. Tampoco había seguridad social. Nacen en América Latina muchas repúblicas, muchas de ellas han tenido todo tipo de gobiernos. Ninguna de ellas ha tenido seguridad social en el siglo XIX
Pienso yo que hacia el final del siglo XIX nacieron por lo menos sus tatarabuelos o bisabuelos. En el caso mío, mis abuelos nacieron muy al comenzar el siglo XX, luego mis bisabuelos todos son de finales del siglo XIX. Ninguno de mis bisabuelos gozó de seguridad social, no importa lo que hicieran, el trabajo que desempeñaran, excepto si fueran militares. Luego, sus bisabuelos y mis abuelos no conocieron un sistema, unas leyes que de manera efectiva y concreta protegieran su salud, la salud de sus esposas. Pensemos que cuando ellos estaban vivos, la mayoría de los trabajadores eran hombres. No había una asistencia económica cuando dejaban de trabajar. Mucho menos había una asistencia o una ayuda funeraria cuando morían, pensando en que siempre ha sido costoso enterrar a un ser querido, llevar a cabo las ceremonias religiosas de despedida. Si usted se imagina que la seguridad social en América Latina nace y se consolida hacia un poquito antes de la mitad del siglo XX, quiere decir que solo sus padres, si nacieron hacia entre 1930, 1940, 1950, solo ellos, o ellos mejor dicho, son la primera generación que experimentó en su vida laboral una protección. Y esa es la razón de la seguridad social. Si hay una palabra con la cual podamos eh, utilizar como sinónimo de la seguridad social, es justamente la protección. Es una palabra que muchos usan con varias inclinaciones, con varios sesgos naturales, puesto que todos tenemos la libertad natural, todos tenemos un cerebro que de manera libre conduce unas ideas hacia ciertos pensamientos y sentimientos. Hay personas que creen que proteger al trabajador es consentirlo, analizan la seguridad social como si proteger al trabajador fuera una acción que cayera dentro del ámbito de lo suave, de, de no guiar bien al trabajador. Piensan apoyados en argumentaciones incluso a veces religiosas, que el trabajo es un castigo, que el trabajo debe ser un sacrificio, que el trabajo debe ir asociado a malos momentos, a difíciles momentos, que el trabajo es duro por naturaleza. Entonces piensan que proteger al trabajador cuando se enferma, cuando su pareja también está enferma o cuando su esposa está embarazada, lo interpretan como un exceso de cuidado que no hace más que consentir tanto al trabajador que lo lleva a volverse perezoso, lo lleva a no querer trabajar. Son interpretaciones que tienen mucha fuerza, muchos adeptos, muchas personas las siguen porque se identifican con esa forma de pensar. Por mi lado, yo creo que proteger al trabajador es un acto, es un acto de mejoramiento de la productividad. Proteger al trabajador no solamente es un hecho que debería ser humano, que debe ser humano,
puesto que es un ser humano el que trabaja, primero que todo, y segundo, porque de su salud depende buena parte de lo que comemos, nos vestimos y la residencia donde vivimos, para mencionar tres ejemplos universales. Proteger al trabajador entonces debería ser una responsabilidad que desde un punto de vista contrafáctico debió haber nacido hace 15.000 años. Pienso que era tan obvio la contribución del trabajador al beneficio de la sociedad. Volvamos a los ejemplos: alimentación, vestido y vivienda. Su contribución era tan obvia en esos tres aspectos que cuidar al trabajador debió haber sido algo natural, un impulso natural. Pero no, no solamente protegerlo para que fuera un ser libre y se desarrollara, no fue una preocupación inicial, ni un impulso, ni una política natural de los seres que lideraban las sociedades, sino que lo condenaron a la esclavitud hasta hace menos de 200 años. Entonces piense usted que la seguridad social es el producto, más que de unas políticas lanzadas por los seres políticos, fue el producto de la acumulación de de rebeldías, revueltas, luchas, peleas por exigiendo algunos derechos, exigiendo algún cuidado especial durante muchos siglos. Hay en la historia varias revueltas. Quizá eh, se me viene a la cabeza la de Espartaco, ¿no? La del gladiador, del cual se han hecho películas maravillosas y existe el libro. Creo que el autor es Parla Gervitz, es, que fue premio Nobel. Entonces, piense que si esa es la primera revuelta que conocemos, debió haber muchas, debieron existir muchas revueltas que no conocemos, que no hay referencia histórica de ellas. Acuérdese que hemos dicho que la escritura nace para que los poderosos den su versión de la realidad y casi nunca muestran las revueltas y las causas por las cuales se rebelan o luchan los pueblos. Luego, la seguridad social es el resultado muy tardío. Luego se ve que la, la oposición a darle beneficios o a proteger al trabajador debía ser realmente muy fuerte. Debían darse unas peleas muy duras, pero siempre terminaban ganando los poderosos políticos y los poderosos, que llamémosles económicos, para evitar darle una protección. Al fin y al cabo, proteger al trabajador implica recursos económicos que nunca quieren dar ni los líderes políticos ni los líderes económicos. Piense entonces que sucesivas revueltas de las cuales no tenemos noticias fueron acumulándose durante varios siglos, por no decir milenios, fueron acumulándose gradualmente hasta que uno de los grandes hechos de la historia eh, universal es la Revolución Francesa de finales del siglo XVIII. Esa es como, para mí, la revuelta, la revolución, la lucha con la cual culmina esa serie de largas batallas por reclamar ciertos derechos. Comenzaremos la próxima vez, en la próxima intervención, precisamente con los efectos de la Revolución Francesa, que pues todos los conocemos desde el colegio, pero que es importante
que los mencionemos cómo apuntaron y cómo fueron un detonante importante para el nacimiento de la seguridad social. Mil gracias y hasta la próxima.